la lista y cuando ya descargo toda la lista, ahí es cuando ya me deben aparecer todos. ¿Sí? Bueno, hagan eso por favor, si no yo también tengo en cuenta la lista de Teams. Vamos a mirar el ejemplo que incluye este ejercicio, que es de un gimnasta. Ahorita que me quedan unos minuticos, porque a las 10 tengo tutor en línea y podemos continuar de pronto algunas dudas sobre puntuales, ¿no? En tutor en línea es dudas puntuales. No es como este CIPAS. Entonces, el gimnasta que pesa 55 kilogramos está suspendido verticalmente sobre un par de argollas paralelas, ¿no? Entonces aquí tiene una argolla y la otra argolla. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el diagrama de cuerpo libre, como son cuerdas, entonces aquí habría una tensión y en la otra mano habría la otra tensión. Y el cuerpo ejerce una fuerza de peso, ¿no? La fuerza gravitacional del peso hacia abajo. Esas dos tensiones hacia arriba se oponen a ese peso. Este es el primer ejemplo que vamos a estudiar. Entonces, fuerzas en X no hay, solamente hay en Y. Le vamos a llamar a esta, la de la izquierda T1 y a la de la derecha un T2. ¿Sí? Ahí tenemos los dos tensiones, tensión 1 y tensión 2. Y hacia abajo el peso, que le vamos a llamar WY, para seguir manejando la misma. En esta se me olvidó escribir aquí hay equilibrio, entonces esto se iguala a 0, porque él está suspendido en un momento en que llega a estar quieto, no hay movimiento, él está quietico ahí. Como esta tensión que el gimnasta ejerce con su propio peso, está soportada sobre sus dos manos, la tensión 1 como la tensión 2 es igual porque el peso es el mismo, ¿sí? Entonces, esta igualación de T1 igual a 2 me permite definir una sola tensión, es decir, T1 es igual a T2, es decir, igual una sola tensión. Por eso la cambié a una tensión. A una tensión más la otra tensión me da dos tensiones, ¿sí? Dos tensiones igual al peso del gimnasta por la gravedad. Entonces, ese 2 que está aquí multiplicando pasa a dividir acá. Y la masa, que serían los 55 kilogramos por la gravedad, y la gravedad dividida entre 2, me da que eso tiene una tensión entonces de 270 newton. ¿Sí? Ese sería el caso del gimnasta cuando está suspendido sobre las dos cuerdas. Pero también hay este caso. Puede ser que el gimnasta se suspenda con dos cuerdas que tienen dos ángulos con respecto al techo, ¿no? Este es el techo y esas dos cuerdas tienen un ángulo al lado y lado. O sea que esa tensión 1 y esa tensión 2 tienen componentes en el eje Y, esta sería T1Y, y esta sería T1X. ¿Sí? Lo mismo para acá. T2 tiene componente en el eje Y T2 tiene componente en el eje X. T2 en el eje X.
Y toda esa sumatoria de fuerzas en X la vamos a sumar y todas las fuerzas en el eje Y las vamos a sumar. ¿Alguien se quedó en esta parte? ¿Cómo vamos ahí en la definición? ¿Aló? ¿Aló? Hola, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, tenemos esta tensión 1 en Y. Y mire que si estamos hablando de que el ángulo teta también es este mismo que este mismo de acá, entonces ese T1Y estaría relacionado ¿con qué variable? Con el cateto opuesto, ¿no? Porque mire que T1Y está opuesto. Si es el opuesto, está relacionado con el seno, ¿cierto? Seno es el opuesto, seno de teta. Seno de teta por la tensión que sería la hipotenusa. Ese sería T1Y. Y T1X está relacionado con el coseno, ¿no? Porque es el cateto adyacente, o sea, con el coseno de teta. Coseno de teta por la tensión que sería la hipotenusa. Esa T1. Aquí las tenemos entonces, sumatoria de fuerzas en X para el caso de X, T1 y en T2. Ahí no hay movimiento, se iguala a 0. En T1 para Y, T1 seno de teta, se suma porque las dos T1 y T2Y están positivas hacia arriba. T2Y están positivas, entonces se suman T1 y T2. Y hacia abajo, WY, que sería este peso, que es el peso del gimnasta. Las tensiones son las mismas porque están soportando al mismo gimnasta. Se reemplaza y se halla el valor de la tensión que se ha ejercido en el gimnasta. De todas maneras, en el siguiente CIPAS volvemos y retomamos este ejercicio. Ya con todo lo que les he dado hasta el día de hoy, pueden hacer un buen avance de los ejercicios que cada uno de ustedes tienen, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer es, los voy a invitar al tutor en línea que tenemos a las 10 y respondo la pregunta de Deiner. Cuénteme. Profe, qué pena, sino que es que yo sí tengo una preguntita, algo que me pasó pues con la tarea 1, pues no es el caso ahorita, pero es que, bueno, pues ya fue un problema mío, de que yo dejé pues como casi para lo último